Como sabemos, Siria en la última década ha experimentado los horrores de la guerra, y aún en la actualidad se ven las consecuencias de esta misma. No obstante, es importante recordar cómo fue que inició el conflicto para tener una visión más clara del panorama actual. La razón del inicio de las protestas fueron el alto desempleo, la represión y la falta de libertad en el país. Asimismo, la razón del inicio de la guerra fue el violento rechazo del régimen a dichas protestas, asignando a aquellos que iban contra estas como amenaza. Tras el inicio de la guerra, muchos agentes estuvieron en este conflicto en sus 9 años de duración. En primer lugar tenemos al régimen sirio gobernado por Bashar al-Assad, quien fue contra quienes iban los protestantes. Hablando de estos mismos, los protestantes conocidos después como rebeldes también son un pilar de este conflicto, puesto que era un grupo armado que tenía como objetivo acabar con el mandato de Bashar. Asimismo están los grupos kurdos y el Estado Islámico. El Estado Islámico, pese a formar parte del grupo de los rebeldes, tenía la intención de imponer una ideología extremista para gobernar el país. Por otro lado, los grupos kurdos tenían como principal objetivo combatir al Estado Islámico para tratar de preservar la economía de Siria. Por último, están las bases militares de los países involucrados, los cuales son Estados Unidos, Rusia y Turquía. Por último, debemos tener en mente que las consecuencias que ha dejado la guerra en el país toman mucho tiempo para que sean resueltas. En primer lugar, tenemos las consecuencias que engloban los empleos. Se estima que alrededor de 538 millones de empleos fueron destruidos en los primeros 5 años de la guerra, y por esto mismo la tasa de desempleo alcanzó el 78%. Por esta razón, alrededor de 9 millones de personas decidieron irse del país buscando oportunidades de trabajo. Debido a ello, se puede intuir que también, debido a la falta de trabajadores, muchas empresas se vieron obligadas a cerrar. Por otro lado, esta crisis económica ha generado que el PBI disminuya y la deuda externa aumente. Efectivamente, se registra que el país perdió más de 226 billones de dólares entre los años 2011 y 2016. Su mínimo porcentaje en el año 2015 estuvo por debajo del menos 20%. Por otro lado, su máximo fue en el año 2018, donde pese a su crecimiento no llegó a sobrepasar el menos 10%. Asimismo, un estudio determinó la condición económica de Siria si nunca hubiera estallado la guerra. Con base en eso, se estimó que debido al conflicto se perdieron más de 198 mil millones de euros, el cual es 3 veces el PBI del 2010. Debido a la gran cantidad de agentes e intereses políticos, es muy difícil encontrar soluciones a esta guerra. A diferencia de otros conflictos, como la Segunda Guerra Mundial, donde la solución estaba en los tratados de paz, en este en específico hay muchísimos más matices, empezando porque no es tan fácil proveer ayuda a los rebeldes ciudadanos. Esto debido a que ir contra el régimen también sería apoyar los movimientos terroristas del Estado Islámico. En efecto, económicamente el problema es complicado. El ministro de Administración local de Siria, Omar Galawil, argumentó que la cantidad que se necesita para recuperar el país será de 333 millones de dólares, ya que el conflicto destruyó patrimonio cultural público y privado, así como pérdidas materiales y de vidas. Aspecto político. La guerra civil en Siria comenzó debido a las protestas en contra del gobierno en el año 2011. Estas generaron enfrentamientos extremadamente violentos entre las Fuerzas Armadas del país y el grupo de oposición. En este grupo se encuentran varios terroristas denominados Oposición Siria. Esta guerra está durando muchos años debido a que el apoyo militar, financiero y político para el gobierno y la oposición por parte de países como Estados Unidos, Inglaterra o Francia ha contribuido directamente a la intensificación y continuación de los enfrentamientos y ha convertido a Siria en un campo de batalla de una guerra subsidiaria. Agentes. El agente más importante de este conflicto es el gobierno liderado por Bashar al-Assad. Fue su gobierno el que autorizó a las fuerzas de seguridad que salgan a confrontar a los manifestantes. La manifestación era acerca sobre el grupo de adolescentes que había pintado consignas revolucionarias en un muro escolar de la ciudad de Herat. Ellos fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad. Durante la marcha de protesta, los asistentes fueron baleados por el simple hecho de salir a las calles a reclamar estos actos repudiables. Consecuencias. En el aspecto político, esta guerra favoreció la dictadura del gobierno de Bashar al-Assad.
debido a que su gobierno está implicado en importaciones de armamento militar para combatir a cualquier grupo de ciudadanos que se oponga a él o a países que quieran invadir su territorio. Sin embargo, se desconocen los tipos de armas que Siria está importando. Por otro lado, la intervención e influencia en toma de decisiones por parte de países extranjeros genera desestabilidad política en un gobierno lleno de corrupción. Finalmente, se han perdido derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión. Soluciones. El diario El Confidencial plantea 4 soluciones para acabar con la guerra. La primera de ellas es que, debido a la falta de recursos, de materias primas, de personal, al estado de la economía y a otros aspectos, el régimen de Bashar al-Assad no podrá sostenerse por mucho más tiempo. Por ello, luego de la caída del régimen se podría dar un nuevo inicio. La segunda solución es instaurar un régimen paralelo que cuente con apoyo de otras naciones para ser reconocido. La tercera es negociar con Bashar sobre el conflicto. Esto con la intención de llegar a un término medio donde ambas partes se encuentren satisfechas. La cuarta y última es la división de Siria. Si bien podría ser complicado la repartición de terrenos como Alepo, tras negociaciones con las Naciones Unidas se podría llegar a un acuerdo. De esta manera el conflicto cesaría de manera definida. No obstante, es importante mencionar que no solo basta con un tratado de paz, ya que ésta no cambiará las consecuencias por sí sola, sino que hay que reactivar la economía fomentando la creación de empleos y de industrias productoras. De esta manera, Siria podría tener la oportunidad de un nuevo inicio. Conclusión grupal. Al armar el guión para hacer el reportaje coincidimos en que muchas causas, agentes y consecuencias eran iguales o muy similares entre sí. Esto pese a pertenecer a distintos aspectos. Por ello se puede concluir que, en un conflicto, los aspectos la mayoría de las veces están vinculados. Un ejemplo de esto es la crisis de refugiados en Siria. Pese a que parezca algo meramente social, también habla de las personas. Al mismo tiempo también es económico, puesto que cuando las personas se van del país genera un desbalance en la economía de este mismo. De esta manera podemos ver cómo es que los aspectos no existen por separado, sino que se relacionan entre ellos al punto de que es difícil hablar de un aspecto en específico sin mencionar a otro que tenga que ver con este mismo. Finalmente, esta interrelación entre distintos aspectos genera que las soluciones sean tan complicadas de diferenciar.